Buenos días. Antes de nada, como siempre, les ruego que permanezcan con la mascarilla puesta durante todo el acto, salvo para la ingesta del desayuno, como es lógico, y que ocupen el asiento que les ha sido asignado. Muchas gracias. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado ya anunciar el estado de alarma y las medidas que éste implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. No sé si las recordarán tal cual, yo sí. El próximo domingo se cumplen 12 meses de esas palabras textuales con las que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba al país las primeras decisiones de emergencia con las que el Estado se preparaba para hacer frente a una crisis sanitaria, económica y social sin parangón en la historia mundial moderna. Lo que ha sucedido a lo largo de estos 12 últimos meses ya lo conocen. En el país han perdido la vida a consecuencia del coronavirus 72.000 personas, 885 de ellos en Córdoba y 8.836 en Andalucía. Solo en la provincia se calcula que desaparecieron 3.591 empresas durante solo los meses de estado de alarma. Y febrero pasado, cerró con 11.482 ciudadanos sin empleo más que hace un año. A las puertas de que se cumpla un año de aquel discurso del jefe de Estado, hoy el consejero de Sanidad y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, nos va a hacer balance de un año de COVID y nos va a hablar también de la hoja de ruta para acabar de salir de estas. Pero antes vamos a recordar con imágenes cómo fue el año en el que nos dimos cuenta de que tal vez éramos felices, pero no lo sabíamos y redescubrimos el miedo. Esto ha sido un año con muchos momentos de desazón, pero también hay que darse con el lado positivo de muchas escenas que acabamos de ver en el vídeo, en el que la sociedad ha mostrado su perfil más solidario y los cordobeses le hemos quitado la capa a nuestros héroes para ponerles batas. Voy a dar paso ya al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que va a introducir la conferencia que nos trae aquí, a cargo del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, pero antes voy a hacer un último inciso para recordarles que podrán participar ustedes también en estos desayunos. A continuación, tras la conferencia del consejero, procederemos a un turno en el que intentaremos trasladarle el máximo de preguntas que ustedes nos hagan llegar a través del WhatsApp que figura en la pantalla. Les digo el número 699-279106. 699-279106. Intentaremos que el consejero responda al máximo posible. Ahora sí, tiene la palabra el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
Bueno, muy buenos días a todos. Saludar al director del Diario Córdoba, Rafael Romero, consejero, amigo Jesús Aguirre, vicepresidente de la Diputación, delegado del Gobierno de la Junta, diputados, representantes, primera teniente alcalde Isabel Albá y el resto de autoridades y representantes de la sociedad civil, rector y el resto de autoridades que estáis hoy aquí presentes. Muy buenos días a todos. La verdad es que no siempre tiene uno la oportunidad de presentar en un acto público como este de hoy a un amigo como es Jesús Aguirre, con el que afortunadamente hemos compartido muchos momentos buenos, muchos momentos agradables, pero desgraciadamente también algunos no tanto, y especialmente y sobre todo en estos últimos tiempos. Jesús Aguirre no podía imaginar, y tampoco ninguno de nosotros, que una maldita pandemia nos iba a golpear con tanta dureza, con tanta crudeza, que un maldito virus evidenciaría, pues con crueldad, nuestra fragilidad, la fragilidad de todos nosotros, la fragilidad humana. Pero esta pandemia también nos ha servido para reivindicar la importancia de cuidar nuestra salud y demostrar la fortaleza que tenemos como sociedad en nuestro conjunto. Jesús Aguirre Muñoz es, en mi humilde opinión, y es cierto que no soy objetivo, el mejor consejero de Salud y Familia que podíamos tener para afrontar este periodo, en un momento como el que estamos viviendo. Porque a una trayectoria personal, calidad humana y calidad profesional en el ámbito sanitario. Un bagaje vital, un recorrido a lo largo de su vida que a buen seguro ha sido clave y fue clave para que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, confiara a Jesús Aguirre emprender las reformas que la sanidad andaluza necesitaba y que se han impulsado desde su consejería y desde su Gobierno. La cercanía y el compromiso son rasgos que estoy seguro que todos los que estamos aquí sabemos que definen al consejero de Salud y Familia, que se crió junto a 9 hermanos, que se licenció en Medicina, que su alma mater es la Universidad de Córdoba, y optó por especializarse en Medicina Familiar. Villa del Río, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Carcahuey, pero especialmente Fuente Palmera, han sido lugares donde ha trabajado, y en Fuente Palmera trabajó muchos años y forman todos esos municipios parte del itinerario profesional de Jesús Aguirre. Municipios donde proyecta su vocación, donde reivindica ese pilar fundamental que representa ser médico de pueblo, médico en el pueblo, en el ámbito rural de nuestra tierra, de nuestra provincia. Si hoy Jesús Aguirre es un magnífico consejero de Salud y Familia es precisamente porque pertenece al sector de la sanidad y ha trabajado en ámbitos donde la figura del médico de familia es el pilar fundamental, la figura cercana, la figura necesaria, ese que atiende incluso en los propios domicilios de los enfermos. Pero además Jesús Aguirre fue presidente del Colegio de Médicos de Córdoba y obtuvo el respaldo de sus compañeros de profesión para liderar la organización médica colegial nacional en toda España. Y ese fue el paso previo de Jesús para dar el salto a la política en el Partido Popular, y lo hizo en el Senado del Reino de España. Finalizada su etapa en la Cámara Alta, Jesús se volvió a poner la bata blanca, como médico, que es lo que es, y lo hizo en un centro señero de nuestra ciudad, en el Centro de Salud, en el ambulatorio que todos conocemos del sector sur. Y cuando ya estaba vislumbrando su etapa de descanso, cuando veía la jubilación, recibió una llamada, la del presidente de la Junta de Andalucía, la de Juanma Moreno, y le ofreció ser consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Todo un reto y todo un compromiso con la sociedad andaluza que Jesús aceptó sin dudarlo. Tocaba impulsar reformas y avanzar hacia un modelo de gestión diferente en la sanidad de nuestra tierra. Y hoy Andalucía es un ejemplo de solvencia, de seriedad en la gestión de la sanidad de todos. También de respeto y de empatía con los profesionales sanitarios que han demostrado su valía para hacer frente a esta pandemia. Seriedad, rigor y compromiso con la sociedad, cercanía y humildad, la misma que tenía ese médico rural que recorría las calles de Fuente Palmera para atender en su domicilio a un vecino enfermo, ese médico que estaba al lado de la familia del paciente, transmitiendo tranquilidad, aportando serenidad en los momentos más complejos, lo mismo que hace ahora con todos los andaluces.
Antes de cerrar, creo que hay un lado de Jesús que es el que a todos nos conquista, que es el que nos hace sentirnos cercanos a ti, Jesús, que es tu enorme humanidad. Creo que a nadie se le escapa que Jesús es una persona cercana, afable, comprometida, con una familia extensa y conocida en la ciudad, con un compromiso social en Córdoba y más allá de Córdoba, reconocido por toda la sociedad cordobesa. Una persona además entrañable, Jesús, una persona que al mal tiempo siempre sabe poner buena cara. Y yo alguna cuestión simplemente, yo a Jesús le he visto sufrir, desgraciadamente le vi sufrir con la crisis de la listeria, con la listeriosis. Le vi pasarlo muy mal, porque las responsabilidades públicas también tienen ese lado amargo. Y tengo que confesar que como pronosticador no valgo un duro, porque yo le dije, Jesús, ya que ha superado esto, es imposible que venga algo peor. Y a los pocos meses, pues fijaros cómo estábamos. Pero Jesús supo sobreponerse también al nuevo reto que la vida le ponía por delante y está sabiendo sacarlo adelante. Y, francamente, y a pesar de todo, como digo, los malos tiempos pasan. Jesús Aguirre es un magnífico profesional, un magnífico consejero, una mejor persona todavía, y mira que es difícil, con una gran humanidad, y sé que vas a ayudarnos a todos a superar este reto en el bien que más apreciamos hoy en día, que es la salud. Así que, señoras y señores, les dejo con Jesús Aguirre, esa excelente persona y ese magnífico consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Bueno, buenas tardes, buenos días, sí, porque esto es muy temprano. Lo que pasa es que uno se levanta muy temprano y piensa ya que es casi de tarde, macho. Buenos días a todos. Lo primero, por supuesto, me voy a permitir que me quite la mascarilla. Mira, me quito la mascarilla, doy muchísimas ruedas de prensa, muchas más de las que yo quisiera, y hablo en público, mucho más de lo que yo quisiera como consecuencia de la pandemia o las diferentes problemáticas de esta gran Consejería de Salud y Familia. Y siempre me quito la mascarilla porque es importante que me lean los labios, porque a través de las cámaras llegan muchas personas que son sordomudas y es muy importante, y además así me lo transmitieron, la importancia de quitarme la mascarilla cuando hablo en público de cara a que ellos sean partícipes de lo que voy diciendo. Mi agradecimiento, por supuesto, primero al Diario Córdoba, su director, a Rafa, pues a toda la prensa ibérica, a Rafa que me está presentando. Yo creo que es la primera vez desde que estamos en la pandemia en que tengo una actuación, o que doy un desayuno, o que hablo en público con tanta gente. Estoy anonadado, me siento cohibido, porque estoy acostumbrado incluso a las ruedas de prensa que doy en San Telmo, donde la mayoría de las veces sin presencia, sino a través de preguntas telemáticas. Pero bueno, es lo que nos toca. Estamos acostumbrados, yo me he acostumbrado a la videoconferencia, así me siento ahora mismo totalmente extraño, y yo creo que a todos los pasa igual. Se me está poniendo cara a videoconferencia, yo creo que a todos. Yo no sé el volumen de videoconferencias que tengan ustedes, pero yo tengo muchísimas las videoconferencias y actuaciones así, en público abierto, desde hace un año no las tenía. Alcalde de Córdoba, muchísimas gracias por tus palabras, mi querido amigo José María. Son muchos años, son muchas líneas de trabajo y ya somos, alcalde, amigos, somos muchos, hemos creado una gran amistad. Por supuesto, autoridades civiles, que estáis, muchas autoridades eclesiásticas, que también están, militares, que también lo he visto, jurídicas, universitarias, que también están, parlamentarios nacionales, parlamentarios autonómicos, que me acompañan tanto del PP como de Ciudadanos, delegados territoriales, vicepresidente de Diputación, diputados provinciales, sindicatos, que también he visto, asociaciones, que estaban, empresarios, personal de la Consejería, que no todo el que no ha podido venir, en orden de la limitación del espacio, pero sí los que me acompañan, distritos sanitarios, áreas, hospitales públicos, privados, que también he visto, queridos amigos. Por supuesto, mis primeras palabras
tienen que ir dirigidas a las víctimas de la pandemia, como así ha hecho ya el presentador de esta terrible pandemia de COVID, a sus familiares, a sus amigos. Son cerca de 900 andaluces que ya no están con nosotros, que hay que ponerle cara, que hay que ponerle nombre. Yo le pongo nombre, Manolo, a Joaquín, a Nanda. Son 3 compañeros sanitarios que han fallecido a lo largo de esta pandemia y a los cuales lo hemos llorado y a los cuales los añoro. Es muy importante cuando hablemos de fallecidos que le pongamos una cara para que no sea un número, sino que identificarlo a nivel de persona. Y eso suelo hacerlo y suelo pedirlo con mucha frecuencia. A todos los que, a ellos los tenemos a todos en nuestra memoria, pero hay que tener también en la memoria a todos los que tenemos actualmente ingresados, todos aquellos que están luchando para superar esta pandemia, que son muchos, demasiados, pero son muchos. Y a todos aquellos que han estado trabajando durante este tiempo en actividades esenciales. Muchos están representados aquí. A todos, gracias a todos, muchísimas gracias. Llevamos un año, pero aún nos queda Mili, aún nos queda. Es decir, no vale bajar la guardia ni nada, nos queda todavía un tiempo. Mirad, si algo hemos aprendido este año ha sido que hasta ahora cada vez que yo me ponía aquí a hablar, hablaba del sistema sanitario público de Andalucía. Ahora cada día hablo más del sistema de salud pública de Andalucía. La salud pública lo teníamos olvidado. Pensábamos que teníamos totalmente superada la enfermedad infectocontagiosa, que ya no, ni los virus ni las bacterias, que había una serie de tratamientos y que había antibióticos, lo cual superaban los tratamientos antivíríticos. No hemos equivocado. No hemos equivocado de lleno. Estamos ahora mismo en un aumento de las patologías emergentes, los cambios climáticos, las migraciones, los movimientos, la globalización. Es decir, hay una serie de factores que hacen que estemos hablando de forma clara y contundente del tema de salud pública. Estamos, y así se presentó en el Consejo de Gobierno, la estrategia de salud pública, una estrategia para abordar lo nuevo que nos llegarán muchísimos problemas de salud pública dentro de los próximos años. Nosotros hemos tenido que librar en este año y medio, la primera alerta alimentaria, la más importante, la segunda más importante del mundo. Y me estoy refiriendo a la alerta sanitaria que tuvimos a través de la listeria. Luego tuvimos el brote más importante de meningoencefalitis por virus del Nilo que ha tenido toda Europa. Y lo tuvimos también este verano en Sevilla y principalmente en Sevilla y Cádiz. Y ahora estamos inmersos en la pandemia más importante desde la pandemia del año 1918, la pandemia más importante que ha tenido el mundo, que estamos hablando de la COVID-19. De ahí que tengamos que hablar y hablar cada día más de salud pública de una forma preventiva y de una forma reactiva. Cuando llegamos al Gobierno de Andalucía, les puedo asegurar que yo no me imaginaba, ni nadie, que teníamos que afrontar un tema de alerta sanitaria y mucho menos de temas específicos de pandemia a nivel mundial. Nos dijeron que que no iba a ser fácil, pero jamás nos dijeron que iba a ser tan difícil, sobre todo la gestión en unos años de crisis como lo está pasando actualmente. Llegamos con un plan de reformas para 4 años que gran parte hemos tenido que implementarlo en 2 años. Hemos tenido que aplicar todas las reformas que teníamos pensado, adelantarlas a estos 2 primeros años. Ya les puedo adelantar que esta pandemia, la crisis alimentaria, ha comportado que una parte de estas reformas se hayan implantado en un tiempo récord. Con la alerta sanitaria de listeria detectamos importantes carencias en el sistema de salud pública. Y fue una oportunidad, porque todas las reformas que hicimos como consecuencia de los fallos que vimos, la alerta de listeria, nos han servido para actuar de una forma muy proactiva y sobre todo tenerlo perfectamente engrasado para abordar la pandemia de COVID. De forma breve me referiré a la situación que nos encontramos actualmente a nivel de COVID. Aunque la situación epidemiológica y de presión asistencial de Andalucía tiende, y voy a matizarlo, tiende a estabilizarse, hoy vamos a declarar en la información que se transmite diariamente 1.180 hospitalizados, 81 menos que ayer y 308 pacientes en UCI. 308 es muchísimo
pacientes en UCI, son 2 menos que ayer. En Córdoba hoy son 108 hospitalizados y 26 pacientes en UCI. Podemos pensar que estamos en una fase de meseta, pero no nos engañemos. Hay otros parámetros que nos preocupan, como es la incidencia acumulada a 7 días, la incidencia acumulada por mayores de 60 años o el índice de reproducción, el índice R. Hay que tener mucha prudencia y, por supuesto, mantener las medidas que estamos manteniendo aquí de tipo preventivo. Las camas UCI, como he dicho, es de lo que más me preocupa. Actualmente estamos en un 16,9% de ocupación de todas las camas que tenemos UCI, las tenemos ocupadas por pacientes COVID. En España está un 32,4%, vamos bien en el comparativo a nivel de España, pero que no nos llame engaño. Tenemos amenazas, y una de las amenazas que tenemos son las nuevas cepas. Entre ellas, la cepa británica, ahora mismo es la causante de un 60% de todos los contagios que tenemos en Andalucía, según la secuenciación genética. En determinadas provincias, como Almería, es un 93% de cepa británica, pero en Cádiz y Granada es un 70%. Mire usted el mapa y verán cómo las partes donde han progresado menos adecuadamente son precisamente Almería, Granada y ya Cádiz, que ya ayer empezó a progresar ya de una forma mejor. En Córdoba la incidencia de cepa británica es de un 18%, de la más baja, junto con Huelva, lo cual nos pone en el disparadero. Si está muy baja, tiene mucha mayor capacidad de que se expanda la cepa británica por la provincia de Córdoba. Es muy importante que no se extienda, y eso es lo que estamos intentando. Y debemos tener presente que el porcentaje actual de inmunizados es muy bajo. Hablamos muchísimo de vacunas, pero aquellos que están inmunizados, que tienen las 2 dosis, y que ha pasado ya una semana, estamos hablando de un 3,73% a fecha de hoy. Significa que son cifras muy bajas, un 3,73% de toda la población andaluza. Tenemos que estar muy precavidos ante las nuevas cepas. Y voy a hablar, va a ser la noticia de impacto, pero el Sistema de Vigilancia y Salud Pública me mandó ayer el informe, ayer por la tarde, en la cual tenemos el primer caso de cepa sudafricana en Andalucía. Ayer me dieron la secuenciación genómica. Es un paciente en Granada que ingresó el día 25 de febrero de este año, proveniente de Guinea Ecuatorial, de una ONG. La evolución del paciente es favorable, ya lo tenemos en domicilio, entró por neumonía, lo tenemos ahora mismo ya en vigilancia domiciliaria y no consta, ahora mismo no nos consta el estudio epidemiológico que haya generado contactos estrechos. Pero ya el primer caso de una cepa, a la británica, ya la habíamos integrado entre nosotros y este es el primer caso de cepa sudafricana que tenemos en Andalucía. Esto es lo último, pero voy a empezar por el principio. Si echamos la vista atrás, parece que fue ayer. Aquí han puesto un año, ha puesto Rafa, pero a mí se me ha hecho, bueno, yo no sé, quizás la actividad ha sido tan intensa que parece que un año nada más, y me parece que era mucho más tiempo. Pero fue el pasado 31 de enero, se confirmó el primer caso de COVID en España. El 26 de febrero se cumplió un año de la confirmación del primer caso de COVID en Andalucía, comunitario, no importado, que fue, si se acuerdan ustedes, fue en Virgen de Rocío y se le hizo, bueno, fue de impacto a nivel nacional. Ayer se cumplió un año de la declaración de estado de alarma de pandemia por parte de la Organización Mundial de Salud. Han pasado un año que ha sido muy intenso, un año que hemos perdido miles y miles de familiares y amigos. Os he dicho aquí 72.000, oficialmente 72.000 fallecidos. En Córdoba casi 900 fallecidos. Estas son pérdidas irreparables. Esta es la realidad más dura de toda la pandemia. Y por ello, de nuevo, quiero expresar mis condolencias a todos los familiares, amigos, vecinos de los fallecidos. Segundo, ha sido un año que ha puesto a prueba nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema de salud se ha tenido que adaptar de forma permanente a las distintas olas de la pandemia y hemos ido aprendiendo con el virus. Cada día era un día de aprendizaje. Los trabajadores sanitarios se han vaciado en la lucha contra esta pandemia para intentar salvar vidas. Ellos también han tenido que cambiar la manera de actuar, la manera de trabajar, los horarios. Han tenido que irse adecuando a cómo ha ido evolucionando el virus. Ha sido un año en que hemos vivido el estado de alarma durante muchos meses y un confinamiento domiciliario que duró muchas semanas, pero hemos estado 2 o 3 meses confinados domiciliariamente. Esta realidad
nos ha obligado a vivir de una manera distinta. El Gobierno andaluz ha gestionado esta pandemia y yo creo que siempre con anticipación y de una forma preventiva. Fíjense, las fechas que he dicho, sin embargo, el 27 de enero, cuando no había ningún caso todavía en España, el Gobierno andaluz, la Consejería de Salud, puso en marcha el comité de expertos para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que me decían, ¿estás loco? Si eso, no había oído a Fernando Simón diciendo que eso, si viene uno o dos casos aislados, digo, pues mira, quizás como veníamos ya picardeados con la listeria, digo, ya que lo tenemos, vamos a empezar a trabajar en esto. ¿Qué no llega? Pues mira, pues no llega. Y empezamos y constituimos el 27 de enero, se constituyó, y ahí está la acta, el primer comité de expertos para hacer frente al coronavirus. Cuando era 0 casos había en Andalucía y había 2 casos importados, uno en La Gomera y el otro en Barcelona, importados de Italia. A partir de este momento, los expertos fueron analizando la evolución de la pandemia y propusieron una serie de medidas, primero nosotros solos y luego ya en coordinación con el Ministerio de Sanidad. El 3 de marzo, que Andalucía solamente contaba con 13 contagios, adoptamos medidas restrictivas para evitar la propagación de la infección, ya el 3 de marzo. El 13 de marzo hicimos ya una orden por parte de esta consejería limitando movilidad, residencia, hogar de pensionistas, etcétera, etcétera. Empezamos ya a trabajar antes de que se declarara el estado de alarma a nivel nacional. El comité de expertos ha ido modificando los decretos, las órdenes de la consejería, intentando hacerlo según la evolución que tuviera la pandemia. Se ha ido transformando. Primero fue el comité de expertos, luego Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de ámbito comunitario y también el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto en cada una de las provincias, que se reúnen todos los jueves, se reunieron ayer y son las que determinan el paso a los diferentes niveles de la área de distritos sanitarios. El Gobierno andaluz, otro tema que vimos desde el primer día y lo aprendimos también con el tema de la listeria, fue la transparencia. Tenemos esa transparencia. Cualquier información que tuviéramos teníamos que pasarla rápidamente, era la forma de estar escudado, de que no te estás guardando ningún tipo de información. Diariamente facilitamos desde el primer día la información a los medios de comunicación y al conjunto de ciudadanía mediante una página web, la del Instituto Estadístico y Cartográfico de Andalucía, posiblemente la mejor, y no me duele en prenda decirlo, la mejor página web de todas las comunidades autónomas, donde viene toda la información, pueblo por pueblo, ciudad, todo lo que hay referente a la pandemia del COVID. También mediante la web mapacovid.es para saber la situación de salud pública de cada uno de los municipios. Pero además de la gestión de la pandemia, durante la primera y segunda ola ha sido evaluada por expertos. Buscamos un grupo de expertos independientes para evaluar y nos hicieran una auditoría para ver en qué habíamos fallado a la hora de actuar en la primera y segunda ola e intentar implementarlo y corregirlo de cara a la siguiente ola. De forma sucinta podemos afirmar que el impacto de la pandemia ha supuesto cinco apartados son los que me voy a referir. Ha supuesto un impacto económico en nuestro sistema sanitario, un impacto económico social en el conjunto de la sociedad, un cambio de modelo de atención y de organización de trabajo en nuestro sistema sanitario. Hemos tenido que agudizar los déficits de nuestro sistema sanitario y ralentizar la atención demorable a los pacientes no COVID. Voy a desarrollar estos 5 puntos. El primero, el impacto económico. El impacto económico, me voy a referir a la parte estrictamente sanitaria, ha sido muy importante. Miren, los presupuestos iniciales del Servicio Andaluz de Salud para el año 2020 eran 10.069 millones de euros. Ese es el presupuesto de esta consejería para el año 2020 en el Servicio Andaluz de Salud, la cifra más alta de la historia. A final de año, el presupuesto ascendió a 11.634 millones de euros, es decir, un gasto de más de cara al año pasado de 1.565 millones de euros, nada más que como consecuencia de la pandemia. A este dinero, a final de este año, el presupuesto ascendió a 11.634 millones. A este dinero se ha destinado, ¿para qué? Para profesionales, reforzar la plantilla, mejora, adecuación de toda la infraestructura sanitaria, comprar material sanitario y un largo, etcétera. Los presupuestos de este año 2021 de la Consejería de Salud y Familia ascienden a 11.772 millones de euros, con un incremento de un 6,4% respecto al año 2020. Si comparamos los presupuestos de 2021 con el 2018, supone una subida de un 19,6% más, es decir, 1.930 millones más que los destinados en la etapa anterior.
Hemos llegado al 7% del PIB a sanidad, que era una promesa electoral que a 4 años, que lo hemos cumplido en 2 años como consecuencia de la pandemia. Por eso la pandemia puede ser una oportunidad para salir reforzado, y va a salir muy, muy reforzado el sistema sanitario público de Andalucía. Y otro ejemplo lo pongo a nivel de los trabajadores. El volumen de trabajadores que ha aumentado, ahora mismo hay 19.547 trabajadores más sanitarios que hace un año. Ustedes conocen la importancia de las inversiones, y aquí hay gerentes que estoy viendo la importancia de las inversiones que hemos hecho este año en el sistema sanitario público cordobés. Estamos hablando de una inversión de 8,3 millones de euros en distintas actuaciones inversoras y 2,4 millones en contratación de emergencias. Basta ir a los hospitales y verán todas las obras nuevas terminadas, la mayoría todas en funcionamiento, en un tiempo récord de 3-4 meses, e igual en los centros de salud. Pero de cara al año que viene, esto es Andalucía en marcha, pero de cara al año que viene, a este año y al año que viene, tenemos un gran plan, un ambicioso plan de infraestructura sanitaria en Córdoba 2021-2022, que desde el bloque quirúrgico de Infanta Margarita, que veo aquí a su gerente, hasta el Centro de Salud de Villanueva de Córdoba, de Montoro, el Consultorio Local de Alcolea, Centro de Especialidades de Priego de Córdoba, el tercer punto de urgencia de Córdoba, el Centro de Salud de Inaja, Consultorio Local de Naranjo, Consultorio Local de Villarrubia, Centro de Salud de Bujalance, Consultorio Local de Añora, Consultorio Local de Villanueva del Duque. Sí, muy, muy posicionado esta vez en atención primaria. Pero igual que hemos hecho ahora en tiempo récord, queremos en tiempo récord sacar también de cara a este año e intentar tenerlo todo finalizado para finales del año que viene. Y dos temas de centros sanitarios que me quiero referir de una forma un poquito más especial. De cara a este año, el año que viene, queremos darle ya el empujón definitivo al Centro Sanitario de Alta Resolución de Palma del Río, que fue recesionado. Lo que pasa es que como la pandemia hace que no dé tiempo a transmitir toda la información, fue recesionado en noviembre de este año pasado. Obra que se empezó, como ustedes saben, en enero de 2018 con un presupuesto de 13,5 millones y con un presupuesto total de equipamiento de 6.700.000 euros, de los cuales 2,5 millones de equipamiento lo vamos a ejecutar a lo largo de este año para empezar a funcionar. La parte, sobre todo de consulta externa, que queremos que esté operativa a la mayor brevedad posible en este centro sanitario de Palma del Río. Será de gestión por parte del Servicio Andaluz de Salud. En segundo lugar, se iniciarán ya las obras del Centro Sanitario de Urgencia Avanzada y Consulta de Especialidades de Lucena, que queremos empezarlo a la mayor brevedad posible. Sobre todo, lo vamos a dotar de medios diagnósticos a nivel de laboratorio, a nivel de radiodiagnóstico, con la idea de llevarnos a lo que son consultas de acto único y un acto con una gran capacidad de resolución, tenerlo centralizado, focalizado en Lucena. El segundo punto, también que quería tratar, de los 5 que he dicho, la pandemia también ha supuesto un impacto económico y social en el conjunto de la sociedad, como todos saben. Y este va a ser uno de los principales retos, además del sanitario, que los poderes públicos debemos aportar soluciones a lo largo del año 2021 y 2022. Mire, la prioridad de los presupuestos de la Junta de Andalucía es reforzar los recursos sanitarios, educativos, sociales para hacer frente a la pandemia, pero también facilitar la recuperación económica una vez que esté superada esta crisis sanitaria. Tenemos que sumar recursos tanto de la Junta de Andalucía como con el Gobierno central. Esperemos en qué términos sale el Consejo de Ministros de hoy para ver cómo se reparten esos fondos de ayuda económica y dar respuesta a los retos económicos y sociales que nos ha traído la pandemia. La pandemia también ha supuesto cambios de modelo de atención y de organización de trabajo en nuestro sistema sanitario. Mire, estamos haciendo frente a una pandemia durante más de un año cuya respuesta ha tenido que ser distinta, ya que cada ola ha sido diferente a la anterior y en cada ola hemos actuado mejorando y aprendiendo de la anterior. A nivel mundial se partía de un importante desconocimiento de los efectos de la COVID-19
y nuestros profesionales han tenido que ir conociendo este coronavirus de forma muy rápida. Y a ello por ejemplo, ponemos las vacunas, cómo hemos ido adecuando las vacunas y se van a ir adecuando a las nuevas expectativas que nos dé la pandemia. Además, las distintas olas han exigido actividad distinta en los diferentes recursos sanitarios. Por eso, puedo afirmar que la adaptación de nuestro sistema sanitario ha sido brutal. Les citaré algunos ejemplos. El doble circuito COVID y no COVID, tanto en atención primaria como atención hospitalaria. Las consultas a través de telefónica y telemedicina y la limitación de las consultas presenciales, los triajes en atención primaria, la atención sanitaria y la atención primaria, las residencias de mayores, todas vinculadas a las 1.107 residencias, fue de las primeras medidas que tomó esta consejería, vinculadas sanitariamente a los distritos y a los centros de salud. Y poner en marcha, y eso el gran apoyo de la enfermería de enlace, que se ha encargado de coordinar sanitariamente todas las residencias. Los dispositivos sanitarios, los centros educativos, a través de la puesta en marcha de una nueva figura, que es la enfermería escolar, vincular los centros educativos a los centros de salud desde el punto de vista sanitario. La realización de cribados poblacionales masivos o de vacunación masiva, que estamos ahora mismo inmersos. El rastreo y seguimiento de los pacientes en aislamiento y los pacientes en casos sospechosos. Y en el marco de la humanización, la pandemia ha llevado al aislamiento de personas mayores y hemos tenido que poner en marcha órdenes para facilitar el contacto de estas personas, sobre todo en sus últimos días, con sus familiares más queridos. Teníamos que darle el punto de humanización. Es muy duro cuando tú separas, cuando tú aíslas residencias, cuando tú aíslas plantas COVID, cuando no puede ir a visitarla ningún familiar, cuando tú ves que está en sus últimos días. Hemos buscado imaginación al poder, hemos articulado medios telemáticos y muchas veces propiciando también presencialidad para intentar humanizar al máximo el abordaje de esta pandemia. El cuarto punto, la pandemia ha agudizado los déficits de nuestro sistema. Por ejemplo, la falta de trabajadores sanitarios y especialmente en determinados ámbitos. Saben que durante esta pandemia se agotaron la bolsa de médicos, se agotó la bolsa de enfermería, no había profesionales disponibles. Y también en esta pandemia hemos tenido en los picos altos, hemos tenido que ralentizar la atención de pacientes no COVID no demorables. Por supuesto, se ha garantizado siempre la atención urgente, la atención no demorable, tanto COVID como no COVID, así como la atención de los pacientes oncológicos, que siempre será actuada de forma preferente. Hemos sumado recursos públicos y privados. Aquí he visto yo compañeros de la sanidad privada de Córdoba y seguiremos haciéndolo durante todo este año. La obligación de este consejero es solventar el problema de los pacientes que tiene. Si tengo que sumar recursos públicos y privados, bienvenido sea. Para mí, siempre he dicho, la sanidad es una de todo y para todo, sumando recursos en beneficio del paciente. Lo tengo totalmente claro. Fruto de ese trabajo y fruto de la magnífica actuación de los diferentes hospitales a la hora de abordar la desescalada y optimizando los recursos de pacientes y COVID y no COVID y la actividad quirúrgica, hemos conseguido bajar la lista de espera un 27% en el comparativo con el año anterior. Se ha reducido en 26.302 pacientes, de los cuales 4.225 son pacientes cordobeses, lo que representa un descenso en Córdoba de un 27%. La demora media desciende también un 13%. La lista de espera en consulta de especialidades también ha supuesto una bajada que a nivel de Córdoba un 22%, pero tampoco nos podemos fiar mucho de esta lista de espera, ya que hay muchos pacientes que no acudían a consulta, a primeras consultas, como consecuencia del propio miedo de la propia pandemia. En cuanto al diagnóstico de cáncer, para ver la actividad durante todo este año, en el primer semestre se diagnosticaron 40.224 nuevos casos de cáncer, el primer semestre del año 2020. Si comparamos con el 2019, el primer semestre, acuérdense ustedes que estuvimos durante 2 meses y medio en aislamiento domiciliario. Si comparamos con el 2019 hay un descenso de un 17,2%. Si comparamos con los países europeos, en otros países europeos la media de Europa fue un descenso de un 25%. Luego, la actividad se ha mantenido en Andalucía por encima
del resto de nuestro entorno a nivel europeo. Igual hablo de la actividad quirúrgica. En la parte final de mi intervención quisiera centrarme en los procesos de vacunación, hablar un poquito de vacunación. Para nosotros es un factor determinante que nos va a decir la evolución de la pandemia. Hasta ahora hemos ido detrás del virus. Ahora con la vacuna podemos anticiparnos al virus y modular el impacto negativo que tenga gracias a la vacunación. Pero tenemos muchísimos problemas con la vacunación. Mire, hoy mismo me llegaban de AstraZeneca 40.000 dosis, menos de la mitad que esperaba. Es decir, hay un problema del número de dosis que me dicen en el Consejo Interterritorial y las que luego me llegan de verdad. Y no es porque tenga culpa el Gobierno central, es un tema de las multinacionales que luego mandan menos que las comprometidas con los diferentes gobiernos. Como he dicho antes, solamente tenemos un 3,73% de la población andaluza vacunada 2 veces, lo que nosotros llamamos inmunizada. Es una cifra muy baja, de ahí la necesidad de recibir el máximo de vacunas. Ya está planificada y preparada por parte de la Junta con la colaboración de instituciones públicas y privadas, profesionales necesarios, material fungible, los espacios, todo lo tenemos preparado para la llegada masiva de vacunas. El tema, la importancia es que llegue. Este incremento viene condicionado por dos factores. La autorización de nuevas vacunas. Ayer se autorizó la de Janssen, sí, pero al momento me llegó notificación por parte de mi equipo que Janssen mandaría a finales de la última quincena de abril pocas dosis, independientemente que se haya firmado por 400 millones, llegarían pocas dosis y posiblemente para finales de mayo, junio podían llegar más dosis de Janssen. Es decir, lo importante no es lo que se firme, sino lo que llegue. Con las multinacionales se firma por riesgo compartido, que no es que tú pagas cuando llega la vacuna, sino que tú negocias con ellos y cuando estás negociando estás pagando la mitad. Es riesgo compartido incluso cuando ellos están en fase de fabricación. Lo que pasa es que luego, por los problemas que sean, las vacunas no llegan al ritmo que dicen las propias empresas que tienen que ir llegando. Esto provoca una ralentización y ahora mismo lo estamos sufriendo las personas de mayor de 80 años, que son las que estamos ahora vacunando de forma preferente. Mire, con las dosis previstas que tenemos actualmente de Pfizer, para esta semana estamos vacunando a aquellos que le pusimos la primera dosis hace 21 días. La semana que viene le pondremos a aquellos que le pusimos la primera dosis hace 14 días. Y la semana siguiente le pondremos con la de Pfizer los que le pusimos la dosis hace una semana. La primera dosis es mayores de 80 años. De ahí que sea muy difícil aumentar la cohorte de mayores de 80 años. Estamos ahora mismo vacunados entre primera y segunda dosis un 51,5% de todas las personas mayores de 80 años. El resto de las personas mayores tendremos que llamarlas, sobre todo a finales de marzo o a los 10 primeros días de abril, si el compromiso de Pfizer de mandar 210.000 dosis la primera semana de abril se cumple. Ayer que se vacunaron, ayer dispusimos 45.500 vacunas en el día de ayer. Solamente 3.000 fueron nuevos. 3.000 fueron llamados. Los demás eran revacunados. De ahí que tengamos que tener ahora un frenazo a la hora de meter la cohorte y de ahí que pida paciencia a las personas mayores de 80 años que no la han llamado, se les llamará. Lo que pasa es que se les llamará a lo largo de final de este mes o primero del mes que viene. Tenemos vacunado, como he dicho, un 51,5% de las personas mayores, pero de personas mayores de 80 años en Andalucía hay 481.865. Y tenemos vacunados o con primera o segunda 248.490. Con las dos, solamente un 17,6% de las personas de 80 años están inmunizadas, los demás están vacunados. De ahí el que tengamos que esperar y pedir paciencia y pedir muchísima paciencia. Se está llamando a todas las personas mayores, preferentemente por teléfono, ya que es más complicado. Luego los siguientes cohortes que vayan entrando se irá haciendo a través de la página de Salud Responde o a través de la cita previa pidiéndoselo uno directamente. Todo se irá de forma calmada, pero Andalucía está preparada. Presentamos el plan 500.000. El plan 500.000 es la capacidad, está preparado por si nos llegan 500.000, ojalá,
vacunas semanales. Esperamos, y según nos dice la ministra, nos llegarán más de 500.000, según me dijo el otro día, el viernes pasado, más de 500.000 en el mes de abril semanal. Yo ojalá me llegue y tendríamos capacidad de ponerla. Fíjense que sin toda la infraestructura que tenemos actualmente, la última semana de octubre del año pasado pusimos 440.000 vacunas en una semana de gripe. Es decir, cuando me dicen, es que, ¿y vais a estar preparados? No vamos a estar preparados si con todo lo que tenemos montado actualmente, no 500.000, sino 1.000.000 si es menester, de ponerla semanalmente sin ningún problema. Lo importante, ¿saben qué es? Que lleguen. Lo importante es que lleguen, porque lo único que nos garantiza que podemos parar siguiente ola o que no tengan el impacto tan negativo como ha tenido la pandemia, el tsunami de la tercera ola, es a través de las propias vacunas. Para nosotros es importantísimo y es el arma más importante que tenemos. De ahí que hayamos puesto todos los puntos de vacunación en cada provincia, en cada núcleo, según sea de población mayor, menor, la estructura con el personal, con la contratación, las jeringas, todo lo tenemos preparado, nada más que a la espera de que nos llegue ese bien escaso actualmente que es la vacuna. Ayer hubo ponencia y comisión de salud pública, cuya aprobación la tendremos posiblemente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del miércoles que viene, y se tuvieron a bien incluir dos propuestas de Andalucía. Incluir a los pacientes con patología de alto riesgo la vacunación de COVID independientemente de la vacunación de los grupos de edad. Yo veo muy bien que los grupos esenciales se hayan vacunado, pero tenemos una serie de pacientes con cáncer sólido hematológico en tratamiento, o pacientes sometidos a diálisis, o inmunodeprimidos graves, o pacientes con síndrome de Down, mayores de 40 años. Y Andalucía ha pedido su inclusión de forma preferente en los grupos de vacunación, ya que son pacientes muy sensibles aunque ante un contagio de COVID tener una evolución desfavorable. Ayer se aprobó incluirlo dentro del borrador que debatiremos el miércoles que viene en el Consejo Interterritorial a propuesta de Andalucía. Igual que a propuesta de Andalucía, pedimos que la vacuna de AstraZeneca se ampliara de 55 a 65 años para quitar esa franja de edad que se nos ha quedado colgada de 55 a 65, que no puedo ponerle vacuna de Moderna o de Pfizer porque sería quitársela a los de 80 años para arriba, ni estaba autorizado en España, sí en otros países o en otros continentes, sí estaba autorizado la franja para entrar a través de AstraZeneca. Estaremos pendientes de lo que diga la Agencia Europea de Medicamentos, pero se ha incluido también dentro de lo que es el borrador. Y termino ya como empecé, pidiendo, como siempre pido, muchísima prudencia. Mantener la medida de prevención, como están haciendo ustedes, con las mascarillas, con la distancia, con 4 de mesa. Si son medidas, no se toman de forma alegre, ni mucho menos. Está todo estudiado desde el punto de vista científico, con los equipos técnicos, todo muy, muy valorado, muy sopesado. El tema de pandemia, el tema económico, todo para llegar y siempre intentando llegar a puntos de consenso. Mucha prudencia. Es momento de trabajar, como siempre, trabajar juntos. Trabajar juntos primero por los que no están, con nosotros, por sus familiares, por los que ahora mismo están sufriendo la enfermedad, que son muchos en Andalucía y muchos en Córdoba. Ahora ya tenemos la experiencia de todo lo que hemos vivido. La experiencia nos puede servir. Es la hora de que vayamos reconstruyendo el presente para intentar, de una forma lo más óptima posible, garantizar el futuro. Muchas gracias. Gracias, consejero. Pues abrimos el consultorio. Venga, uno ya está chato. Estamos hablando del 14 de marzo de 2020. Es una de esas fechas que ya siempre recordaremos y que en el futuro pues siempre le daremos vuelta a la cabeza y pensaremos qué estábamos haciendo aquel día. Yo, por ejemplo, ese día había decidido quedarme en casa y me tiré 3 meses. ¿Qué planes tenía el consejero? Bueno, nosotros empezamos antes, que el 14 de marzo, yo desde el 1 de marzo
ya habíamos puesto en marcha protocolos, actividades, todo muy enfocado al tema de la pandemia. Teníamos preparado la estrategia que era muy importante, que la hemos presentado y ha pasado de soslayo, de todo la reforma del sistema sanitario público de Andalucía. Se nos quedó en stand-by, no pudimos presentarla porque ya focalizamos toda nuestra energía al abordaje de COVID. Pero lo que sí digo que esos 2 meses y medio que tú te quedaste en Córdoba, en tu casa, yo no paré en mi casa. Fueron de locura, había que estar en muchísimos sitios, pero sobre todo había que estar en la consejería con mucho personal de la consejería, haciendo cantidad de estrategias, entrando en un nuevo línea de trabajo, una nueva forma de actuación. Había que reconducir todo el funcionamiento del sistema sanitario público de Andalucía. Luego, para mí fueron días intensos, como ha sido el año entero, intensos. Luego, esa constancia de decir, bueno, me quedo en casa. Eso no tuve, yo creo que ni un día. Y eso que venía con rodaje, como ha dicho, por la carne mechada. Sí, menos mal, La carne mechada fue una oportunidad, y lo digo claramente. Vimos los déficits, los problemas que teníamos en el sistema de salud pública. Y antes de que empezara la pandemia ya habíamos el sistema de vigilancia epidemiológica, el sistema de registro, todo el sistema informático, lo habíamos modificado un mes o 2 meses antes de que viniera la pandemia del COVID. Lo teníamos todo, el engranaje de la salud pública lo teníamos. Por eso pienso que la histeria fue una oportunidad. Bueno, pues la primera pregunta se la voy a llevar incluso al terreno personal. ¿Podréis ir esta Semana Santa a los boliches? Mi mujer me está presionando para que me vaya a Huelva, que llevo a rompido. Yo soy rompido de Huelva. Y mi mujer me presiona porque llevamos sin pisarlo desde que empezó esta maldita pandemia. Pero va con segunda la pregunta. Va con primera, no con segunda. Yo esperaré. Esperaré al miércoles que viene, que hemos convocado a las 6 de la tarde el comité de expertos, y según las cifras que nos den, muchísimos parámetros que barajamos, pues le diré a mi mujer si vamos o no vamos a Huelva. No reservo mesa de momento, ¿no? No. Otra pregunta ya en el terreno personal, pero ya para usted, ¿cuál es el momento más duro que ha vivido a lo largo de este año? He llorado varias veces, me he venido abajo, he tenido que darle a compañeros míos, vete a tu casa, desaparece una semana. Ha sido muy duro para todo mi equipo, El momento más duro fue en una comparecencia en la permanente del Parlamento, en que un grupo parlamentario me achacó que el tema de profesionales sanitarios ese mismo día me habían comunicado que había fallecido Manolo Barragán, un compañero médico, amigo mío, de promoción, de viaje, y en esa comparecencia me puse a llorar. Fíjate, ya estoy para llorar otra vez, coño. Me puse... Sí, porque hay que ponerle cara, Hay que ponerle, como he dicho, a Manolo Barragán, a Nanda Casado, a Joaquín Tortosa. Hay que ponerle cara y son amigos. Y ese día, después era por videoconferencia, una comparecencia en el Parlamento por videoconferencia. Mira, me tocaron las fibras sensibles, me atacaron y respondí llorando. Pero bueno, estaba muy sensible. Fue un día muy duro, Claro, le ha afectado en primera... Es usted un médico de pura cepa, le iba a decir, pero no creo que el término sea el más... Bueno, de pura cepa, buen vino. Bueno, pues seguimos dentro del contexto sanitario y dado que el virus parece que ha venido para quedarse, ¿se quedarán también los refuerzos sanitarios que se han ido incorporando para darle más músculo a la sanidad andaluza? Mira, hemos reforzado el capítulo 1, que es de personal, ha aumentado de forma importante, va a quedar una parte muy importante de los contratados, se va a quedar. Terminaban los contratos COVID ahora en abril, se van a prorrogar como mínimo hasta final de año.
Ahí han quedado unas figuras nuevas que vienen para quedarse, lo que es enfermería escolar, lo que es la integración de la residencia sanitariamente dentro del sistema sanitario público de Andalucía. Es decir, ahí hemos ampliado cantidad de infraestructuras sanitarias que hay que dotarlas de personal. Luego, el número de trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía jamás ha tenido tantos como ahora y la gran mayoría es para quedarse, ¿eh? Pasamos a un capítulo de vacunación con varias preguntas, algunas muy vinculadas a la actualidad. Preguntan sobre la llegada de 4.000 viales de uno de los lotes de AstraZeneca que están siendo investigados en Europa. ¿Se están administrando en Andalucía? ¿Se ha registrado aquí algún efecto adverso? Hemos inmovilizado el lote, aunque la Agencia Europea de Medicamentos no ha comunicado que no había ningún problema, que no hay una relación directa en Austria y en Dinamarca con ese lote y con el aumento de los trastornos de coagulación en esas personas que han llevado alguna al fallecimiento, que estadísticamente en personas de 35 a 45 años hay un volumen determinado por 100.000 habitantes de incidencia sin vacuna y sin nada de tromboembolismo. Pero nosotros, por principio de precaución, en Andalucía ayer dimos orden de que las 1.200 vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos, ¿eh? También más o menos sobre el mismo tema, muy vinculado, ¿cómo valora el hecho de que Sanidad haya frenado el posible uso en personas mayores de esta vacuna? Vamos a ver, la vacuna AstraZeneca, como todas las vacunas, nos tenemos que guiar por el prospecto que nos mandan. Los Pero estudios siempre han recomendado a los médicos que no los leamos. ¿De qué? ¿Los prospectos? Los prospectos. Nosotros sí, hay que leerse los prospectos y en los prospectos pone que los estudios se han hecho en AstraZeneca en menores de una edad determinada, ahora ya se están haciendo en otra edad determinada. Luego nosotros que tenemos que fiarnos de lo que nos dice la Agencia Europea de Medicamentos y lo que nos dice el prospecto. Nosotros lo que hemos pedido es aumentar la edad de utilización de AstraZeneca, igual que ha hecho Canadá, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, donde se pone también la franja de 55 a 65 y no se ha visto ningún aumento de efectos adversos en esa franja y sí una normalidad dentro de la capacidad de inmunogenicidad que provoca la vacuna. Otra pregunta que me afecta también al consejero, ¿para cuándo la vacunación a los mayores de 55 años? Y también preguntan cómo ha quedado el nuevo calendario de vacunación modificado ayer. A ver, si nos autorizan la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años, de 55 a 65, empezamos a vacunarlos en el momento que nos lo autoricen. Ahí, sobre todo en los grupos esenciales se nos han quedado colgados entre 55 y 65 años. Lo que no puedo hacer, a ver, les he dicho antes, la vacuna es un bien escaso. Si yo tapo en un sitio, abro en otro. Lo que no puedo es quitar vacunas de Pfizer o Moderna en mayores de 80 años, cuando me quedan más de 230.000, por llamar, mayores de 80 años para vacunar de 55 a 65. Luego, a la espera de que me lleguen vacunas de AstraZeneca, que como he dicho, hoy me han llegado la mitad de los que me prometieron de vacunas AstraZeneca, y que me autoricen esa franja, en el momento que me la autoricen, paro todo y abordo la franja de 55 a 65. Ha llegado también una pregunta, ha sido rápida porque ha dado la noticia esta mañana y ha sido más rápido que los primeros que salieron a comprar papel higiénico aquel día, que fueron muy veloces. Dice, el primer caso de cepa sudafricana, ¿se han puesto ya en cuarentena familias, amigos que han tenido contacto con ellos? Se ha hecho la trazabilidad, como es lógico, la secuenciación genómica. Cuando vimos que era un trabajador de una ONG de Guinea, salió positivo. Rápidamente ya se había hecho la trazabilidad, volvió a hacerse otra vez mucho más de forma concienzuda y no hemos encontrado ningún contacto directo que haya salido positivo a coronavirus. Y este señor ingresó por neumonía en el hospital y ahora mismo está en seguimiento domiciliario por parte de atención primaria. Salimos un poco de tema vacunación y tanto a lo mejor datos sanitarios. ¿Qué ha habido de criterio político y qué de criterio científico y sanitario en las medidas que se han tomado desde las diferentes administraciones? Mira,
Sí te digo, cuando hemos abordado el tema de la pandemia en el Consejo de Gobierno, y si, bueno, no van, ustedes no pueden ir al Consejo de Gobierno, pero si no se los cuento, la intervención más importante o de más largo tiempo hablando desde que empezó la pandemia es siempre la intervención de este consejero en el Consejo de Gobierno. Y desde el primer día, todas las consejerías, desde el punto de vista económico, viendo las necesidades económicas que iba a tener la Consejería de Salud, dieron un paso atrás y aportaron presupuestos propios suyos a la propia consejería. Las medidas que se toman no en el Consejo de Gobierno, las que yo explico al Consejo de Gobierno, que luego van al Comité de Expertos, que previamente tengo reuniones con los comités de epidemiología y salud pública, y que luego van a los comités de expertos, no vienen tamizadas por el Gobierno. Vienen habladas dentro de los comités de expertos y salud pública. Habían mandado una libertad absoluta a la hora de tomar las medidas que creyéramos más oportunos para salvar vidas. Esta pregunta no sé si vino con signo de interrogación o fue una afirmación. Los signos de interrogación de todas formas se los pongo yo. Ponlo. ¿Les ha sobrado mano dura con el sector hostelero? No, yo creo que hemos sido justos. Yo creo que el sector de restauración no lo hemos cerrado como en otras comunidades autónomas donde se ha cerrado durante un mes, 2 meses. Aquí se ha ido modulando, a lo mejor en horario, a lo mejor en horario era a las 4, hasta las 6, ahora mismo según los niveles hasta las 9:30, siempre hemos intentado modularlo, pero y no es porque el sector, que no se está haciendo bien en el sector de restauración, fíjense cómo estamos nosotros ahora mismo aquí, el tema somos nosotros, que no es el sector. Somos los usuarios que nos relajamos y cuando vamos a un restaurante o un bar nos quitamos las mascarillas, tendemos a juntarnos, a saludarnos, es decir, somos nosotros los que bajamos la defensa. No es que ellos lo estén haciendo mal, al contrario, ellos chapó, lo han hecho perfectamente siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias que ha marcado esta consejería. Es que es un momento en el cual nos relajamos nosotros, cambiamos de burbuja, saludamos a uno a otro y es un momento, un sitio donde... lo que sí tenemos claro es que el virus, mientras mayor es la movilidad y mayor es la concentración o el contacto entre personas, mayor es la capacidad de contagio que tiene. Y donde nos expansionamos, los andaluces y yo creo que muchísima gente, casi todos, es justo eso, en los momentos en los cuales nos relajamos, que son momentos de restauración. ¿Por qué los estadios están vacíos y los teatros medio llenos? ¿No es un contrasentido? Pues la normativa es normativa y para uno y para otro. Ahora mismo Córdoba está en un nivel 2 y tiene una serie de 75% fuera, dentro, los estadios de fútbol un máximo de 800, eso viene todo regulado. Los estadios también son al aire libre, que tienen una permisividad administrativa mucho mayor que dentro. Sin embargo, donde está sentado en butacas, si está separado con 2 o 1, es decir, todo viene muy regulado. Yo creo que y además hay mucha sintonía en esas regulaciones en comparativo con el resto de las comunidades autónomas y con el resto de los países de nuestro entorno, que no son medidas excepcionales de Andalucía, ni mucho menos. Con la autorización de la vacuna de Janssen y su conservación en frigorífico, ¿no cree que es el momento de aprovechar la capilaridad de las farmacias andaluzas para su dispensación e incluso vacunación si fuese necesario? Si fuera necesario, sumar recursos de todo y desde aquí agradezco. Unión Profesional Sanitaria Andaluza me mandó otro día una carta ofertando para trabajar conjuntamente en todo lo que necesitáramos a nivel de vacunación. Y en especial se lo agradezco a médicos, enfermeros, a farmacias, a todos. Utilizar farmacias siempre está abierto en caso de que sea necesario. Ojalá nos viéramos en esa tesitura de no ser capaz, dentro de la infraestructura que tenemos actualmente en el Plan 500.000, de poner todas las vacunas que nos llegan. Si fuera necesario, utilizaríamos. Ahora mismo no lo vemos necesario.
hemos formado 14.000, para que os hagáis idea, esas son cifras siempre muy grandes, 14.000 enfermeras en la aplicación de vacunas a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y sin embargo, ahora mismo estamos empleando 640. Tenemos todavía un volumen muy grande de personal cualificado y preparado para poner vacunas que no lo tenemos, que no estamos utilizándolo para poner vacunas sencillamente porque no tenemos vacunas. Si nos viéramos apurados para ponerlo, tiraríamos de, por supuesto, pues farmacias públicas, privadas y de todo lo que fuera necesario. Las dos últimas preguntas, porque además en el ambulatorio no suelen dispensar más rápido. Le tengo que agradecer el tiempo que me está dedicando. ¿Es pronto para ver ya la luz del final del túnel? La vacuna no lo dirá. Yo la gran esperanza que tenemos todos es eso. Hombre, si tenemos, te voy a hacer un raciocinio que yo me lo hago todos los días y quizás me quiero autoconvencer con el tema este. Si estamos vacunando, tenemos las residencias vacunadas con un 95% de todos los residentes vacunados. Ahora mismo tenemos un 99,4% de las residencias sin COVID. Tenemos nada más que 3 residencias con un caso de COVID. Los ingresos hospitalarios de residencias de mayores han bajado a 0. ¿Y eso ha sido por qué? Por la vacuna. Bien, primer raciocinio. La vacuna funciona. Lo hemos demostrado a través de residencias. Si encima conseguimos vacunar a los encima de 80 años, que yo calculo que para la primera quincena de abril los tendremos a todos, y empezamos a meter de 70 a 80 años, que es una franja muy complicada, que al ritmo que me han dicho Pfizer, que me va a mandar en abril unos 215.000 vacunas semanales, más, espero, que me lleguen de Moderna y que me lleguen de Astra y que me lleguen de Janssen, aún pocas, pero que me vayan llegando, puede ser que para el cálculo que tengo, pero eso el cálculo a mi estilo, puede ser que para mayo, para finales de mayo, tengamos una franja, la franja o eslabones muy débiles de la cadena epidemiológica vacunados. Si tenemos vacunados por encima de 65 años, 70, pues la probabilidad de mortalidad en poblaciones inferiores a 60 años baja de forma espectacular y por debajo de 40 baja de una forma muy, muy rápida. Luego, olas como esta que hemos tenido, la tercera, que ha sido temible, yo creo que vamos por buen camino. Ese es lo que yo, mi razonamiento que hago para intentar posiblemente convencerme de que puede haber algo de luz al final del túnel o que la estamos viendo ya. Pues para la última pregunta le voy a pedir, no literalmente, obviamente, que se quite el traje de consejero, que se ponga de nuevo la bata blanca, que se ponga el chándal de paseo de un ciudadano y responda con la mano en el corazón. ¿Cree que la sociedad se ha sentido protegida por sus instituciones? No lo sé, todos queremos más. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Estamos haciendo todo lo que humanamente podemos, tanto los equipos técnicos de la Consejería como, por supuesto, todo el sistema sanitario andaluz. La Administración, y esto te hablo yo ya en nombre del Consejo de Gobierno, las medidas que tomamos es intentando minimizar al máximo el impacto sanitario, económico y social que está teniendo la pandemia. Que lo hagamos, el tiempo nos lo dirá. Hacer más de lo que estamos haciendo es muy complicado, no hay horas al día ni voluntad más grande que la que tenemos actualmente desarrollando para intentar entre todos salvarnos de esta pandemia. Y luego la actuación de los andaluces ha sido ejemplar, y lo digo de verdad. Pues lo que se ve muchas veces en prensa es la excepcionalidad. Que sea excepcional, que haya una fiesta privada de 15 o 20, olvídense de todo, váyanse hace un año y medio o hace un año. Y ahora lo que sale es la excepcionalidad de una fiesta privada no controlada de 15 o 20. Eso significa que el 90 y tantos % de toda la población andaluza está cumpliendo perfectamente lo que estamos mandando. Luego, al menos yo creo que hay una buena sintonía actualmente. Yo pensaba, y lo pensábamos todos, yo creo que lo pensábamos todos, que la fatiga pandémica nos iba a afectar mayor. Llevamos un año, y todavía la paciencia de la sociedad
es grande, es grande. Yo pensé que íbamos a tener problemas sociales mucho antes de este año y llevamos ya un año entero de fatiga pandémica. Bueno, pues como cuando terminamos de ocultarnos en el ambulatorio, ya puede volver a vestirse. Uno es médico, ¿eh? Esto de la política es sobreañadido, pero lo que uno es médico desde que está en segundo de medicina, que ya te pregunta, el que está estudiando filosofía, niño, ¿qué me mando para la garganta? Y ya empiezas a hacer tu actuación a nivel de médico, hasta que fallece, porque los médicos médico, yo estoy ahora mismo en política. No te pueden imaginar el volumen de consultas como médico que tengo yo al cabo del día. No solamente de parlamentarios, que muchos estáis aquí, sino de miembros del gobierno, de, oye, Jesús, ¿qué hago con esto? Mira que tengo... Sí, uno es médico hasta que fallece. Por eso uno tiene que estar siempre preparado para ser médico. Lo que uno no estaba preparado es para ser político, porque esto es circunstancial. Pero lo que uno es médico. Luego lo mío siempre es la bata blanca. Pues una maldad. ¿Incide en la gestión de una pandemia ser médico o ser filósofo? Yo pienso que aquí hay que venir sabido, ¿eh? Aquí hay que venir aprendido. Hombre, si tú eres sanitario, encima eres como yo, funcionario de asistencia pública domiciliaria, donde la salud pública ha sido la materia en la cual hemos estudiado, yo creo que gana entero. Aquí debe venir aprendido. Sí. Meterte en una pandemia. Yo como ministro de Illa he tenido muchísima relación, igual que con la ministra Dacia, que yo creo que hablo más con ellos que con mi mujer. Hablo con ellos casi todos los días, con los ministros, pero continuamente. Meterte en una pandemia de este calado, o la misma listeria, no te vayas tan lejos, a la listeria misma, sin tener un conocimiento más o menos de salud pública, de epidemiología, de saber lo que es un sistema sanitario, es muy complicado, ¿eh? Yo no le rindo la ganancia si yo lo he pasado mal. El ministro, pues, le debe haber costado muchísimo trabajo tomar decisiones, porque aquí hay que tomar decisiones muy rápidas. Y si tú no tienes capacidad de conocimiento, si tú no tienes un conocimiento determinado de la materia, es muy complicado tomar decisiones. Y aquí tomamos decisiones muy rápidas y eso fue lo que hicimos. Y eso quizás es la variable de Andalucía con el resto de las comunidades autónomas, que aquí lo hicimos todo de una forma proactiva. Bueno, pues ya no le pregunto más. Gracias, consejero. Gracias también, alcalde. Gracias también a ustedes por habernos acompañado, pero antes le invito a volver a ver el vídeo que ya pusimos en los cordobeses del año, donde, por desgracia, no pudieron estar con nosotros todos aquellos que quisiéramos que nos hubiesen acompañado, pero con esas imágenes rendimos entonces un tributo a los héroes con capa, que bautizó el copyright no es mío, el copyright se lo debo a la Junta de Andalucía. Rendimos tributo a esos héroes con capa a los que hoy de nuevo queremos volver a darle este homenaje. Aplauso para los sanitarios y de nuevo muchas gracias por habernos acompañado.